Ya, comencemos. Eh, Hoy vamos a ver la resolución de los problemas, bueno, primer lugar del problema de transporte y posteriormente del problema general de flujo a coste mínimo. Entonces, lo que sabemos hasta ahora para el problema específico de transporte es que mediante el procedimiento de saturación podemos obtener una base inicial, la fase 1 de simplex. En este caso, en este problema en específico, es bien fácil, porque es fácil encontrar un árbol conexo, ¿ya? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Y para el problema de transporte uno puede ir saturando en un cierto orden y obtener esta base de forma sencilla. Entonces lo que nos queda es desarrollar un criterio de optimalidad, es decir, dada una base, saber si estamos en el óptimo o no. Y obviamente en el caso en que no estemos en el óptimo, definir un criterio para cambiar la base. Y la idea acá es hacer este cambio de base de forma inteligente, de forma tal de nunca empeorar, siempre ir mejorando el valor actual, el valor objetivo en curso, y que nos lleve en la menor cantidad de iteraciones posible hacia el óptimo del problema. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hace Simplex. Y la idea es que en esta estructura, en particular del problema de transporte, uno puede ir viendo las cosas, uno puede visualizar el algoritmo y todo se hace más intuitivo. Y se simplifica bastante. Así que ese es el recuerdo y lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a seguir con el mismo ejemplo de la clase anterior. Y vamos a considerar la base que obtuvimos con la saturación a costo mínimo. Si no se acuerdan, la idea es ir viendo en la matriz de costos cuál es el costo menor. Por ejemplo, en primer lugar vendría siendo el costo del arco 3,4. Entonces ir saturando esos arcos en ese orden. Entonces el primer arco saturado sería eh, el arco 3,4, como dije. Después de eso, si se fijan, esta etapa va a ir descartando algunos nodos, porque después de saturar el arco 3,4, este nodo, el nodo 4 de demanda ya no necesita recibir más unidades del producto, así que por lo tanto yo me puedo olvidar de toda esta columna para elegir cuál vendría siendo el siguiente costo mínimo de los que me quedan acá. Entonces en segundo lugar vendría siendo el arco 1, 2 y así sucesivamente. Ya saturamos este. Ya podemos descartar el nodo de demanda 2, así que nos podemos olvidar de toda esta columna. ¿Ya? Bueno, eso lo discutimos en la clase pasada y eh, con la saturación a costo mínimo obtuvimos esta base. Acuérdense que una base consiste en n más m menos 1 variable, en este caso 6, 6 arcos que me definan un árbol. ¿Ya? Eso quiere decir que todos los nodos que están conectados y que no hay ciclos. Ya no hay, si yo parto de un arco, de un nodo, perdón, no hay forma de recorrer los arcos sin devolverme, no hay forma de volver hacia el lugar de donde yo partí. Entonces esta es la base inicial y multiplicando la matriz de costos por el flujo en cada uno de los arcos, uno obtiene el valor de la función objetivo en esta base, que vendría siendo 1080. Entonces la idea ahora es, bueno, decidir si esta base es óptima o no. Antes de eso, una observación. El procedimiento de saturación, si uno tiene
ofertas que son enteras y demandas que son números enteros, es evidente que el procedimiento de saturación siempre nos va a dar flujos que sean enteros, ¿no? Porque voy simplemente operando, voy restando cantidades enteras de números enteros, así que siempre voy a obtener flujos enteros en cada arco. Esto permite prescindir de cierta forma de la restricción de integridad de las variables. Porque lo que estamos diciendo básicamente es que todos los puntos extremos del poliedro tienen coordenadas enteras. Porque acuérdense que todos los puntos extremos de un poliedro están asociados a una base. En este caso, todas las bases pueden ser obtenidas con el criterio procedimiento de saturación. Por lo tanto, todas las bases están asociadas a puntos con coordenadas extremas, ¿ya? Así que todos los puntos extremos del poliedro tienen coordenadas enteras y esto permite plantear el problema de transporte como un problema en forma canónica. Y si se fijan acá, no está la condición de que X tiene que pertenecer, bueno, cada coordenada de X tiene que pertenecer a los enteros o a los naturales, ¿ya? Uno puede prescindir de la restricción de integridad, estudiar el problema como lo hicimos antes en simplex, con simplex normal, y saber de antemano que la solución que uno obtenga va a tener todas sus coordenadas enteras, ¿ya? Y eso básicamente por la estructura de la matriz A. Sabemos que la matriz A viene desde un flujo en red, viene desde un grafo, así que tiene esta forma particular con muchos ceros, y si uno la mira por columnas, con un 1 o un menos 1, con un 1 y un menos 1. Así que esa estructura de la matriz que está asociada a este grafo nos va a entregar siempre puntos extremos con coordenadas enteras, ¿ya? Así que en verdad, lo bueno de esto es que no tenemos que hacer nada en especial para lidiar con esta restricción de integridad. Y lo único que hay que hacer es simplemente reagrupar las restricciones. Acá estoy escribiendo el problema de forma tal que este vector D contiene todas las ofertas y demandas. Ya estoy poniendo todas las restricciones juntas en un único vector y en una única matriz. Y una vez que tenemos el problema escrito en esta forma canónica, podemos simplemente aplicar el algoritmo de siempre, simplex, y nos olvidamos de la restricción de coordenadas enteras porque sabemos que las vamos a obtener. Ahora, si miramos el dual del problema que está escrito en esta forma, vamos a obtener la siguiente expresión, ¿ya? Sabemos que el dual va a ser un problema de maximización. En este caso tenemos n variables duales asociadas a las restricciones de los nodos de oferta, que vendrían siendo estas n variables u sub i. Y por otro lado vamos a tener m variables duales asociadas a las restricciones de demanda, que vendrían siendo estas m variables v sub j. Ya eso simplemente la cantidad de variables, acuérdense que viene, se obtiene de las dimensiones de la matriz A. ¿Ya? Uno obtiene una variable dual por cada restricción del problema primal. En este caso, como la matriz A tiene n más m filas, eso me dice de inmediato que voy a tener n más m variables duales. Ahora, el resto, ¿cierto? Viene de transponer la matriz A
las restricciones del problema dual se escriben como A traspuesto por el vector de costos. O sea, no, perdón. A traspuesto por las variables duales menor o igual al vector de costos. ¿Ya? En este caso, dada la estructura de A, vamos a obtener este tipo de desigualdad. Les voy a mostrar después con un ejemplo por qué. ¿Ya? Pero por ahora, créanme que el dual tiene esta forma. Las restricciones van a ser del tipo para todo I y para todo J entre 1 y M. La variable dual U sub I más la variable dual B sub J es menor o igual al costo C sub IJ. ¿Ya? Entonces sabemos que el vector de costos pasa como lado derecho en el problema dual. El lado derecho del problema primal, que era este vector D, pasa como vector de costos al dual. Así que la función objetivo es B traspuesto por las variables duales. En este caso acá no creo que haya muchas dudas. Nos queda esta función objetivo. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, déjenme mostrarle el ejemplo con 2 nodos de oferta y 3 nodos de demanda. Como les dije, sabemos que si el problema primal tiene la forma AX igual a B con X mayor o igual a 0, entonces el dual no va a tener restricciones de signo. Acuérdense que cuando hay una restricción de igualdad en el primal, las variables duales no tienen restricción de signo. Y la función objetivo es A traspuesto por las variables duales menor o iguales a C. ¿Ya? En este caso, en este ejemplo, nosotros vamos a tener dos variables duales asociadas a cada una de las restricciones de oferta, tres variables duales asociadas a cada una de las restricciones de demanda. Si se fijan, la matriz A asociada a este problema de flujo es esta matriz, que está acá, que nos va indicando cuáles son los nodos de salida de cada uno de estos arcos. ¿Ya? Por ejemplo, la primera restricción, si miramos la primera fila, me dice que el flujo x11 más x12 más x13 tiene que ser igual a algo, ¿cierto? La oferta que posee el nodo 1. Luego, la segunda restricción me va a decir que el flujo x21 más x22 más x23 tiene que ser igual a la oferta en el nodo 2. Y así sucesivamente. Si ustedes miran esta matriz por columnas, en cada columna va a haber un 1 o un menos 1. Acá el truco que estamos haciendo es que estamos multiplicando por menos 1. Acuérdense que cuando planteamos el problema general de flujo de costo mínimo, habíamos dicho que los valores que íbamos a asignar en los costos en los nodos de demanda iban a ser negativos. Acá si multiplicamos todo por menos 1, es más intuitivo, pero en verdad no cambia en nada. Lo único que va a pasar es que va a haber, en vez de haber un 1 y un menos 1 en cada columna, ahora vamos a tener dos unos. ¿Ya? Entonces, bueno, de acá se entiende que cuando ustedes escriban las restricciones A traspuesto por I, multiplicar la matriz A traspuesto por un vector significa multiplicar la columna de A por el vector dual. Entonces, en cada columna van a obtener la variable dual asociada al nodo del cual sale un arco, sumada con la variable dual asociada al nodo al cual llega el arco. ¿Ya? Es decir, bueno, acá si ustedes transponen y multiplican, van a ver que se obtiene siempre esta forma. ¿Ya? La variable dual U sub I más la variable dual B sub J menor o igual al costo C sub IJ. ¿Se entiende o hay alguna duda? ¿No?
Ninguna duda ya. Gracias. Seguimos entonces. Ahora, ¿cuál es la gracia? Bueno, de nuevo, este es un dual bastante simple, así que el análisis que viene a continuación se reduce harto en dificultad. La idea es, ahora, todo lo que estamos haciendo es simplemente la aplicación del algoritmo que ya conocemos. Entonces, sabemos cuáles son los criterios de optimalidad en simplex y queremos ver cómo se traducen en estos grafos, ¿ya? Lo que hay que hacer, bueno, sigue la misma lógica de simplex. Tenemos que ver los costos reducidos y decidir si estamos en el óptimo o no, dependiendo de los signos de los costos reducidos, ¿ya? Entonces, la fórmula para los costos reducidos es la siguiente: para las variables que están fuera de la base, esta es la fórmula que ustedes probablemente se saben, el vector C sub n traspuesto menos la variable dual traspuesta por la submatriz n, y para las variables que pertenecen a la base, el costo reducido es 0, pero también es la expresión para los costos es la misma. ¿Ya? En este caso vendría siendo el vector C sub b traspuesto menos la variable dual multiplicada por la submatriz B. ¿Ya? Entonces la ecuación, esta ecuación de que el costo de la base es igual a 0, es lo que me define cuál es la variable dual que está asociada a cada una de las bases. ¿Ya? Si se acuerdan, al final del estudio de simplex nosotros dijimos que uno podía asociar cada base del problema primal a un punto del problema dual. Y esta base iba a darnos un punto que es factible en el dual si y solamente si los costos reducidos iban a ser mayores o iguales a 0. ¿Ya? Y así fue como motivamos el algoritmo simplex dual. Entonces, en este caso, de nuevo, dada la estructura de la submatriz B, acuérdense que B es una submatriz de esto que les mostré, que tiene varios ceros y 2 unos por columna. Dada la estructura de la matriz B, las expresiones para los costos reducidos toman la siguiente forma. Para todo arco que esté en la base, C sub ij menos U sub I menos B sub J tiene que ser igual a 0. Y para todo arco que no esté en la base, el costo reducido va a ser C sub ij menos U sub I menos B sub J. Entonces, bueno, la idea es lo que les dije. Hay que determinar los valores de los costos reducidos. Si es que todos los costos reducidos son mayores o iguales a 0, vamos a estar en el óptimo. Si no, hay que iterar. ¿Ya? Entonces el criterio de optimalidad va a depender de los valores que tengan las variables duales. ¿Ya? Y eso es lo más importante de esta discusión. Tenemos que, usando las ecuaciones que están escritas como alfa, si se fijan, este es un sistema de ecuaciones, porque es una ecuación que tiene esta forma para todo arco básico. Resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos los valores de las variables duales, U sub I y B sub J. Luego, reemplazamos los valores de las variables duales en las ecuaciones que están escritas acá como beta. Para todo arco no básico, vamos a poder posteriormente determinar si el costo reducido es positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la idea. Las ecuaciones alfa son un sistema de m más n menos 1 ecuaciones y m más n incógnita. ¿Ya? Entonces, en principio, nos queda una variable libre. Ahora, esto no es un problema porque la gracia de las ecuaciones para los costos reducidos, si ustedes miran acá,
lo que importa en sí no es el valor de las variables duales, ¿ya? Lo que importa es la diferencia entre las variables duales. Entonces, pese a que tenemos una variable libre, nosotros podemos fijar el valor de una de estas variables arbitrariamente y a partir de ese valor calcular todo el resto. ¿Ya? Si se fijan acá, estoy diciendo que nos sobra una incógnita. Tenemos una ecuación menos que el número de incógnitas. Pero como lo que importa es la diferencia entre los valores de las variables duales, podemos fijar cualquiera. En el ejemplo, fijemos u sub 1 igual a 0. ¿Ya? Esto no va a cambiar en nada porque no nos interesa cuál es el valor de u sub 1, por ejemplo. ¿Ya? Sino que en todas las ecuaciones, para la ecuación C11, lo que nos importa es la diferencia entre u sub 1 y b sub 1. Para la ecuación C12, nos importa la diferencia entre u sub 1 y b sub 2. Ya no nos importa el valor en sí. Entonces fijamos arbitrariamente cualquier variable, u sub 1 igual a 0, y primero, ocupando las ecuaciones para las variables básicas, conocemos todos los costos, podemos ir determinando las variables duales b sub j. ¿Ya? Ese es el paso 1. Entonces, fijando u sub 1 igual a 0 y mirando todas las ecuaciones de los arcos que están en la base, podemos obtener todos los valores de las variables duales. ¿Ya? Todo esto que está acá. Y luego, como segundo paso, una vez que conocemos todos los valores de las variables duales, todos los u sub i y todos los b sub j, podemos calcular los costos reducidos de las variables que no están en la base, ¿ya? Con las fórmulas beta. Porque ya en esta etapa ya vamos a conocer todos estos números. ¿Ya? Entonces, en este mismo ejemplo, si ustedes ocupan estos números que se obtienen acá, van a poder calcular los costos reducidos del arco 1,3, del arco 1,4, 2,2, 2,4, 3,1 y 3,2. ¿Ya? Bueno, sabemos que si todos los costos reducidos son mayores o iguales a 0, esto es simplex, entonces la solución en curso es óptima. Si no, tenemos que hacer entrar a la base una variable con costo reducido negativo. Ya, acá no sé qué pasó, se me corrieron las flechas, pero hay dos variables básicas que tienen costo, dos variables no básicas que tienen costo reducido negativo. ¿Ya? La variable x13 y la variable x32. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a escoger que la variable x13 ingresa a la base, lo que quiere decir que vamos a aumentar el valor del flujo que pasa por ese arco. ¿Ya? Acuérdense que cuando encontramos la base inicial, cuando encontramos esta base, bueno, en general, siempre en simplex, las variables que están fuera de la base tienen que estar en su cota 0. Así que todo lo que está fuera de la base vale 0. Cuando nosotros decidimos hacer que una variable entre a la base, lo que vamos a hacer es ver si se le puede asignar un valor mayor estricto que 0. ¿Ya? Ese es el objetivo. A veces podría ser que no pudiéramos y quisiéramos entrar a una variable con valor 0, pero la mayoría del tiempo, cuando nosotros hacemos que una variable entre a la base, le asignamos un valor estrictamente positivo. Entonces, en este caso, bueno, una vez que escogimos la variable x13 para que entre a la base, tenemos que aumentar el flujo en ese arco y decidir qué valor le damos. A ver, veo una pregunta. Sí, podría ser b sub 1 también. ¿Ya? Esto es arbitrario. ¿Ya? Lo que importa no son los valores de las variables, sino que las diferencias. Acá uno puede escoger cualquiera
con cualquier valor y va a funcionar igual. Si, por ejemplo, escogemos b sub 1 igual a 0, a ver, el C11 nos daría que C sub 11 es 8, este es 0, así que el U sub 1 vendría siendo 8. ¿Ya? Te van a cambiar los números, pero cuando uno considere las sumas, sí, bueno, acá lo dije mal en verdad. Esto no es la diferencia entre B sub, U sub I y B sub J, sino que es la suma. ¿Ya? La suma en sí es lo que importa, así que vamos a obtener exactamente los mismos costos reducidos negativos y los mismos costos reducidos positivos. ¿Ya? Estoy de acuerdo. ¿Ya? Si uno elige B sub 1 igual a 0, todos estos números van a cambiar. Todos los costos reducidos van a cambiar, pero tanto x13 como x32 van a tener costo reducido negativo y todo el resto va a tener costo reducido positivo. ¿Ya? Eso sí que es independiente de los valores que uno asigne. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, súper. Entonces, bueno, estaba diciendo que íbamos a hacer entrar x13 a la base. Y acá también, bueno, esta es la gracia de la que les hablaba antes. En vez de mirar el tableau y hacer el pivote, como lo haríamos en un problema genérico con el simplex estándar, acá uno puede ver lo que está haciendo. Entonces, la idea acá, en el problema de transporte, es que si uno agrega el arco x13, ¿cierto? Esto está con línea cortada porque esto es lo que queremos hacer que entre a la base. Tenemos que modificar todos los flujos acorde a lo que vamos a enviar por el arco 1-3. Ya, esta es la parte más importante. Entonces la idea es que voy a enviar por el arco 1-3 un flujo igual a lambda. Ahora, si se fijan, cuando yo, como tengo un árbol conexo, cuando yo agrego este arco, se me forma un ciclo. Ya el ciclo está dado por los arcos 1-1, 2-1, 2-3 y 1-3. ¿Lo ven? Díganme si lo ven o no. ¿Sí? Ya. Entonces, yo no puedo llegar y agregar lambda, ya un flujo lambda, porque tengo que mantener el balance en cada uno de los nodos. Ya acuérdense que, por ejemplo, el nodo 1 tiene una oferta fija de 35. Estoy mandando 20 desde el nodo 1 al nodo 2. Entonces, si yo envío lambda adicional desde el nodo 1 al nodo 3, para mantener el balance, lo que voy a tener que hacer es que en este ciclo que se me forma, voy a tener que quitar lambda de algún otro lado. Ya en este caso, si yo decido enviar lambda por el arco 1-3, voy a tener que enviar lo que tenía antes 15 menos lambda por el arco 1-1. ¿Ya? Si yo envío lambda extra por aquí, voy a tener que dejar de enviar lambda por este otro arco 1-1. ¿Ya? Esa vendría siendo la restricción de factibilidad para el nodo de oferta. Ahora, hay otro problema, entre comillas, o otra cosa con la que hay que tener cuidado en el nodo de demanda. Porque ahora, si yo decido enviar lambda por el arco 1-3, este nodo 3 va a estar recibiendo más unidades del producto que antes. ¿Ya? Entonces, el nodo 3 no quiere recibir más de 30. ¿Ya? El nodo 3 necesita recibir solamente 30 unidades. Por lo tanto, si va a recibir lambda mediante el arco 1-3,
Lo que vamos a tener que hacer para mantener el balance es restarle acá esas lambda unidades y ahora por el arco 2, 3 vamos a enviar lo que enviamos antes, 20 menos esas lambda que vienen por el nuevo arco. Y bueno, y estos efectos van rebotando, pero la idea es que por la razón por la cual esto se hace en ciclos es porque los efectos se cancelan, ¿ya? En algún momento. Porque ahora uno puede decir que dado que el nodo 2 va a enviar 20 menos lambda hacia el nodo 3, va a estar enviando lambda unidades menos, ¿cierto? Va a tener que tomar esas lambda unidades y enviarlas a algún otro lado. En este caso, las va a tener que enviar hacia el nodo 1 por el arco 2, 1. ¿Ya? Pero si se fijan, acá ocurre que todo se cancela. Cuando miramos el nodo 1, ahora, el nodo de demanda 1, lo que estamos diciendo es que va a recibir lambda unidades menos desde la oferta 1 y va a recibir lambda unidades más desde la oferta 2. En total, esto menos lambda se cancela con el más lambda. El nodo 1 va a seguir recibiendo las 45 unidades del producto que estaba recibiendo antes. Por lo tanto, ya no hay nada más que hacer. Y esto me va a dar un flujo factible. ¿Ya? Un flujo factible porque respeta todas las restricciones de balance en los nodos de oferta y en los nodos de demanda. ¿Ya? Ahora lo que necesito para tener una base es que este flujo factible sea un arco conexo. Entonces tengo que saturar alguno de los arcos que están acá en este ciclo. ¿Ya? Tengo que saturarlo, hacerlo cero y sacarlo de la base. Eso se hace mirando las ecuaciones de factibilidad. ¿Ya? Los flujos tienen que ser positivos, así que si veo los flujos que me resultan en cada uno de los arcos, voy a tener 4 ecuaciones. 15 menos lambda mayor o igual a 0, asociado al arco 1, 1, después asociado al arco 1, 3, lambda mayor o igual a 0, 30 más lambda mayor o igual a 0, el arco 2, 1, y 20 menos lambda mayor o igual a 0, asociado al arco 2, 3. Si ustedes escriben estas 4 desigualdades, o si quieren, si las dibujan en una recta, van a darse cuenta que estas 4 desigualdades implican simplemente, se pueden reescribir como lambda entre 0 y 15. ¿Ya? Y ahora, bueno, eso nos va a dar la cota superior para el flujo que podemos enviar. ¿Ya? La idea siempre es saturar el arco. Entonces, yo quiero hacer que lambda sea positivo. En este caso lo quiero hacer tan grande como yo pueda. Ya quiero saturar esto. Lo máximo que yo puedo hacer es lambda igual a 15. ¿Ya? Si mando un flujo de 15, ahora por el arco 1, 3, lo que va a pasar es que este arco, el 1, 1, va a quedar con un flujo igual a 0, y esa va a ser la variable que va a salir de la base. Y eso es todo. Esa es la iteración para el problema de transporte. Entonces, el mayor decrecimiento se obtiene con lambda igual a 15. Si miramos lo que habíamos escrito acá, significa que el flujo en el arco 1, 1 va a ser igual a 0, y esta es la variable que va a salir de la base. ¿Ya? Así que, Profe, ¿sí? en la diapositiva anterior, en vez de modificar el arco 1-1, también se podría haber modificado el arco 1-2 por 20 menos lambda. ¿Este? ¿Sí? No, ese no. Lo que hay que mirar es el ciclo que se forma cuando uno agrega el nuevo arco. ¿Ya? Ya. Porque si yo modifico
el flujo que va de 1 a 2, voy a tener un problema acá. Si yo le agrego, si le agrego algo a este Ah, arco, ¿verdad? no le voy a poder quitar por ningún otro lado. ¿Ya? O si yo le quito algo a este flujo, no le voy a poder agregar por ningún otro lado. ¿Ya? Entonces, Si, ¿se entiende? si existieran marcos, ahí se podría modificar. Claro. Pero siempre, como nosotros tenemos un árbol conexo, siempre que agregamos un arco se nos va a formar un ciclo. Y en ese ciclo es en el que uno hace estas perturbaciones. Le agrego lambda, le quito por acá, le agrego por acá, le quito por acá, y al final todo se cancela. ¿Sí? Ah, ya, entiendo, profe. Gracias. Ya, de nada. Bueno, y si quitamos el arco 1, 1, nos va a quedar esta base. ¿Ya? Nos va a quedar este flujo que es factible porque toda la oferta se envía a todas las demandas y es base porque los arcos que pertenecen al flujo forman un árbol. ¿Ya? En este caso, eh, si calculan el valor de la función objetivo en esta nueva base, les da 1050. Bueno, sabemos de antemano por simplex que nunca vamos a empeorar. ¿Ya? En este caso pasamos en una iteración de un valor objetivo de 1080 a 1050. ¿Ya? Así que sabemos que simplex nos va a ir siempre moviendo en la dirección correcta. Y además, con este criterio de los costos reducidos, bueno, en verdad, el costo reducido negativo es lo que nos hace ir decreciendo. Y nosotros esperamos hacerlo en la cantidad mínima de iteración. ¿Ya? Eh, a ver, ¿queda alguna duda? Porque eso es básicamente todo lo que tienen que saber. Ya de aquí para adelante es seguir iterando. Una vez que tenemos esta nueva base, eh, volvemos a hacer lo mismo. Ya escribimos las fórmulas para los costos reducidos, las fórmulas que estaban acá. La- estos- Estas fórmulas dependen de los valores de las variables duales, así que ocupando que el costo reducido es 0 para todo arco básico, podemos calcular los valores de las variables duales y luego, una vez que conocemos las variables duales, podemos mirar a las ecuaciones beta y ver si los costos reducidos de las variables no básicas son positivos o negativos. Una vez que determinamos que existe una variable con costo reducido negativo y que la queremos hacer entrar a la base, vemos cuál es el ciclo que se forma, hacemos este balance que nos va a dar unas ecuaciones de factibilidad para los flujos, tomamos el mayor valor posible para el flujo, para el nuevo flujo, que inmediatamente nos va a decir cuál es la variable que sale de la base. ¿Ya? Y bueno, ustedes ya saben, iterar, 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 hasta que todos los costos reducidos todos estos costos reducidos sean mayores o iguales a cero. Eh, Eso es simplex aplicado a este problema de transporte en este grafo en específico. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Excelente. Entonces, hagamos la pausa acá porque a la vuelta vamos a ver en general el flujo de costo mínimo, que no es tan fácil, ¿ya? Es un poquito más complicado, vamos a tener que extender algunas nociones, pero, a ver, quédense con que todas las ideas van a ser heredadas de lo que estamos haciendo, ¿ya? Hay que ajustar algunos conceptos, pero
en grandes rasgos, ¿ya? Las ideas elementales van a ser las mismas. Pero es un poquito más complicado y ahí lo vamos a discutir en detalle, ¿ya? Así que hagamos la pausa ahora. Yo tengo las 5:01, así que volvemos a las 5:11 y terminamos el estudio de los flujos en general, las iteraciones y los criterios de optimalidad para problemas de flujo de costo mínimo. ¿Ya? Ahí sí. Bueno, sigamos entonces ahora en términos generales para un problema de flujo de costo mínimo. Esto es un poquito más complicado que antes. Si recuerdan la estructura o la forma de escribir matemáticamente el flujo de costo mínimo, bueno, esto que está escrito acá, uno tiene un problema de minimización, C traspuesto X, acá son matrices, pero esto no afecta en nada. Uno siempre puede tomar una matriz y escribirla como un vector, ¿cierto? Concatenando sus filas. Así que esto no cambia nada. Esto también, esta restricción se puede escribir como A por X igual a un cierto B. El detalle con el flujo de costo mínimo es esta restricción de acá. ¿Ya? Que cada variable X y J tiene cotas inferior y tiene una cota superior. Esto es algo que no teníamos antes, ¿ya? Cuando nosotros hicimos el estudio del algoritmo simplex, nosotros no teníamos cota superior para las variables y la cota inferior, bueno, sí la teníamos, era igual a 0. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, a ver, hay dos formas de hacer el algoritmo simplex para un problema que tenga las restricciones que aparecen acá, las restricciones de cota superior y cota inferior. A ver, en verdad hay una única forma. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que hay dos formas de enseñarlo. ¿Ya? La primera sería que la forma correcta de hacerlo es tomar la restricción de que x y j es menor o igual a una cota superior, agregar variables de holgura, ¿cierto? Y meterlo a la matriz de restricciones. ¿Ya? Eso es lo que uno debería hacer. Ahora, en términos prácticos, no es conveniente empezar a hacer eso, dado que es algo que vamos a utilizar solamente en esta clase y solamente para algunos problemas en particular. ¿Ya? Por ejemplo, el problema de transporte que acabamos de ver es un problema de flujo de costo mínimo y no tiene cotas superiores. ¿Ya? Este problema que planteamos no tenía cotas superiores, entonces no es necesario preocuparse de este tipo de restricciones. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente les voy a explicar qué es lo que pasa cuando uno tiene, además de la estructura de siempre, la restricción de cota superior. ¿Ya? Solamente les voy a explicar cómo cambian las nociones que nosotros conocemos, la noción de base, por ejemplo, y todo lo que yo voy a decir es consecuencia de hacer esto de agregar variables de holgura y meter estas restricciones como restricciones de igualdad, ¿ya? O sea, lo que estoy tratando de explicar ahora es que en verdad pueden pensar esto como un algoritmo simplex adaptado al caso de cota superior de las variables o simplemente como el algoritmo simplex de siempre, en el cual yo agrego variables de holgura, me muevo a un problema en una dimensión superior, hago lo que yo sé hacer
para un problema de forma canónica y después me devuelvo a la dimensión original, ¿ya? Pero en verdad lo que quiero que quede claro, al menos ahora, es que hay cosas que van a cambiar porque tenemos estas restricciones de cotas superiores para las variables de forma separada, ¿sí? Desacoplada de las restricciones de igualdad, ¿ya? Por ejemplo, en un problema como el que se muestra en esta red de acá, ¿ya? La idea es enviar 20 unidades de un producto o 20 unidades de flujo desde el origen a dos destinos, destino 4 y destino 5. El destino 4 me pide 5 unidades y el destino 5 me pide 15 unidades, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que cambia es la idea de base, o más bien lo que pasa con las variables que están fuera de la base, ¿ya? En simplex normal, ¿ya? El que vimos al principio, cuando no hay cota superior, yo les dije que todas las variables que están fuera de la base valen 0. En verdad, eso es porque en el simplex de siempre, la cota inferior de las variables era 0. Ya en general, o la regla, si ustedes quieren así decirlo, es que cuando uno tiene una variable que está fuera de la base, esta tiene que estar siempre o en su valor superior o en su valor inferior, ¿ya? Y eso es lo que va a cambiar ahora porque tenemos cotas superiores. Por ejemplo, empecemos a ver en detalle. En la red que tenemos dibujada acá, tenemos 5 nodos, ¿ya? Y 9 arcos. Si se fijan, la matriz A va a tener una restricción por cada uno de los nodos. Bueno, acá, perdón. Tenemos una restricción de balance por cada uno de los nodos. ¿Ya? O sea que tenemos en este caso, como tenemos 5 nodos, tenemos 5 restricciones. Y esta matriz A va a tener 5 filas. Ahora, recuerden siempre que hay una de estas ecuaciones que es redundante. Por lo tanto, esta matriz va a tener rango 4, ya no va a tener rango completo, va a tener rango 4 y eso quiere decir que una base va a consistir de 4 variables, ¿ya? Bueno, acá lo que estoy tratando de decir es que la matriz del grafo es de n por m, en nuestro ejemplo 5 por 9, y las bases están compuestas por n menos 1 arcos o variables, ¿ya? En nuestro caso 4. Entonces, ¿qué es una base en este caso? Bueno, la idea es de nuevo considerar, dado que estamos en una red, lo que uno tiene que buscar es de nuevo un conjunto de arcos que me definan un árbol conexo, o sea, arcos que visiten todos los nodos y que no formen ningún ciclo, como el que está en esta figura de acá, ¿ya? Acá en este ejemplo, uno está considerando la base 1, 2, 2, 4, 2, 5 y 3, 4. ¿Ya? Los arcos que están con negro. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Eh, como como la base tiene que ser factible, ¿cierto? Yo tengo que hacer el envío de toda la oferta a todas las demandas. Si yo me quedara solamente con estos 4 arcos, sería imposible hacer todo el envío,
¿ya? Yo ni siquiera podría sacar los 20 unidades del producto desde el origen, porque por el arco 1, 2 solamente podemos enviar 12 unidades, ¿ya? Si miramos, o sea, perdón, puedo enviar solamente 15, ¿ya? En esta base lo que estamos haciendo es enviar 12 desde el nodo 1 al nodo 2 y 8 unidades desde el nodo 1 al nodo 3. ¿Ya? Y en verdad estamos usando, pese a que los arcos 1, 3 y 3, 5 no pertenecen a la base, aún así los estamos usando. Estamos enviando 8 unidades desde el nodo 1 al nodo 3 y 5 unidades desde el nodo 3 al nodo 5. ¿Ya? Así que, bueno, tenemos un flujo. Estamos enviando las 20 unidades del origen al destino. Para este flujo factible, si yo quiero encontrar una base, tengo que quedarme solamente con 4 arcos de este flujo que me den un árbol conexo, y la regla ahora me va a cambiar. Ya la regla es que los flujos que están fuera de la base deben estar en alguna de sus cotas. ¿Ya? No tienen que ser necesariamente cero, pero tienen que estar en alguna de sus cotas. En este caso, estos dos arcos están en su cota superior. ¿Ya? Si volvemos atrás, lo máximo que se puede enviar por el arco 1-3 son 8 unidades. Y lo máximo que se puede enviar por el arco 3-5 son 5 unidades. ¿Ya? Entonces, esto no es tan fácil como antes. ¿Ya? En general, es un poquito difícil encontrar una base factible. ¿Ya? Aquí quizás volvemos al caso de simplex. Si les hacemos resolver un problema de flujo costo mínimo en una red que se parezca a algo a esto, probablemente nosotros les podemos dar el flujo inicial. ¿Ya? Lo que quiero que entiendan es que la noción de base cambia, y bueno, para ser más formales, es lo que tenemos escrito a continuación. ¿Ya? Esta es la extensión del concepto de base, que está dada, de nuevo les repito, por la presencia de cotas superiores para las variables. Ya el simplex que nosotros estudiamos antes solamente tenía una cota inferior, que era igual a 0. Ya ahora, en términos generales, si uno tiene un problema lineal que está escrito en la forma canónica, como aparece acá, minimizarse traspuesto de x, sujeto que a por x es igual a b, y x pertenece o está entre este vector L y este vector U. Entonces, la variable básica, perdón, la variable no básica, como dice acá, va a ser una variable que está fijada en alguna de sus cotas. ¿Ya? Entonces la notación va a ser la misma de siempre. ¿Ya? Suponemos que la base, una base va a estar asociada a una descomposición de la matriz de restricciones, ¿ya? En B y N, dos submatrices B y N. Las variables que estén asociadas a las columnas correspondientes van a ser las variables básicas. Vamos a llamarlas x sub b. El resto de las variables las vamos a llamar x sub n. Y como siempre, vamos a tener los vectores asociados c sub b, c sub n. Ahora déjenme también definir las coordenadas correspondientes del vector de cotas inferiores como L sub b y L sub n, y las correspondientes cotas superiores para las variables básicas van a ser U sub b, y para las variables no básicas U sub n. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir, en este caso más general, es que las variables no básicas, los x sub n, van a estar en alguna de sus cotas, ¿ya? O bien van a tener el valor inferior, L sub n, o este 1 lógico de álgebra, x sub n va a ser
igual a la cota inferior o la cota superior. ¿Ya? Antes no teníamos esto y antes la cota inferior era 0. Así que antes toda variable que estuviera fuera de la base tenía que valer 0. En este caso hay dos posibilidades. O bien la cota inferior o la cota superior. Y ahora, bueno, la variable básica lógicamente va a tomar algún valor entre la cota inferior y la cota superior. Pero ahora la fórmula también, para el punto asociado a la base, me va a cambiar un poquito. Ya no va a ser b a la menos 1 por el lado derecho, sino que va a estar dado por esto. B, la submatriz B por el vector xb tiene que ser igual a el lado derecho menos n por xn. ¿Ya? Lo que ocurría antes era que xn era 0. Por lo tanto, el punto asociado a la base siempre era la inversa de la matriz B por el lado derecho. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ya. A ver, ¿se entiende en esta parte? El resto es lo mismo, ¿ya? O sea, el concepto de base va a cambiar un poco. Ahora las variables que están fuera de la base pueden estar en cualquiera de sus cotas. Y las cotas no van a ser 0 necesariamente. Y bueno, eso es básicamente porque la fórmula se la pueden aprender. Pero más allá de eso, ahora para el término de las iteraciones de simplex va a ser todo como era antes. Lo otro quizás es, que tienen que recordar es que para encontrar una base tienen que enviar el flujo, necesitan un flujo factible y ahora de ese flujo necesitan escoger n-1 arcos que les den un árbol conexo y tienen que tener ojo en que lo que dejen fuera de su base tienen que estar en las cotas superiores o inferiores, ¿ya? En alguna de sus cotas. Pero como les dije, al menos yo creo que la primera base siempre se las podemos dar, ¿ya? Y de ahí para adelante ustedes pueden seguir iterando y teniendo estas cosas en consideración. Bueno, de aquí para adelante la idea es la misma de antes, ¿ya? Los costos reducidos se calculan igual. Los costos reducidos que están de las variables fuera de la base son C sub n traspuesto menos las variables duales traspuesto por la submatriz n. Lo mismo, básicamente la misma ecuación para las variables básicas. Y sabemos que los costos reducidos de las variables básicas son iguales a 0. Ahora, dada la estructura de la matriz B, aquí no hacemos ese truco de multiplicar por menos 1, así que efectivamente la matriz A de restricciones va a tener un 1 y un menos 1 por cada columna. Si se fijan acá, dejamos la ecuación escrita de esta forma, un 1 y un menos 1. Así que cuando calculen, cuando hagan este cálculo para los costos reducidos, van a obtener que para todo arco básico, C sub ij tiene que ser igual a la variable dual pi sub i menos pi sub j. Esto es porque el costo reducido que está acá arriba es 0. Y para todo arco no básico, el costo reducido va a ser C sub ij menos pi sub i más pi sub j. ¿Ya? Y acá, esto era lo que yo me confundí antes. Esta es la parte de nuevo donde uno dice que lo que importa no es el valor de las variables duales en sí, sino que la diferencia. ¿Ya? La diferencia entre los valores de las variables duales. ¿Ya? Tanto en las ecuaciones alfa prima como en las ecuaciones beta prima. Entonces uno puede fijar
arbitrariamente el valor de una de estas variables, porque de nuevo vamos a tener una, una variable más que el número de ecuaciones. Entonces uno de nuevo puede fijar arbitrariamente el valor de una de estas variables de las ecuaciones alfa prima, calcular todos los valores de las variables duales, después tomar eso, reemplazarlo en las ecuaciones beta prima y calcular todos los costos reducidos para las variables que eran no básicas, ¿no? Ahora, las condiciones de optimalidad van a ser las siguientes. La solución en curso es óptima si satisface, bueno, costos reducidos mayores o iguales a 0 para las variables que están en la cota inferior. Esto era lo único que teníamos antes. La gracia es que si uno tiene una variable en cota superior, la condición de optimalidad va a ser que el costo reducido ahora sea menor o igual a 0. ¿Ya? Esta parte es nueva. No lo teníamos. Y para todo lo que está entre medio, que está estrictamente entre medio de la cota inferior y superior, sabemos que esta variable, bueno, necesariamente tiene que estar dentro de la base, así que tiene que tener costo reducido igual a 0. ¿Ya? La única parte nueva es que para las variables que están en cota superior, le pedimos ahora que los costos reducidos sean menores o iguales a 0. ¿Ya? Entonces, obviamente los candidatos para entrar son los arcos no básicos que tengan costo reducido negativo, que estén en cota inferior. Ya en cota inferior, que no satisfagan esto significa que tienen costo reducido. Y para los que están en cota superior, que no satisfagan la condición de optimalidad, es decir, que tengan costo reducido positivo. ¿Ya? Y de nuevo, esta es la parte nueva, ¿ya? Que no teníamos antes. Bueno, volviendo acá. Si fijamos arbitrariamente, acá ustedes pueden fijar lo que quieran, si fijamos pi2 igual a 0 y resolvemos todas las ecuaciones alfa prima, entonces van a obtener todos los valores del vector de variables duales. Ya van a obtener pi sub 1 igual a 4, pi sub 3 menos 1, pi sub 4 menos 2, pi sub 5 menos 6. Luego reemplazan todos los valores de pi, conocen los costos, así que calculan los costos reducidos de todos los arcos, van a obtener estos valores que se muestran acá. Ahora, la gracia es que hay varios costos reducidos que son negativos. Los puse todos con flechita. Ahora, los que están con flechita verde es porque satisfacen la condición de optimalidad. ¿Ya? Si se fijan, C13 es negativo, pero si vamos a ver el arco 1,3, este arco lo tenemos el flujo en la cota superior. ¿Ya? Como está en la cota superior, la condición de optimalidad es que el costo reducido sea negativo. Así que este arco está bien, y por eso la flecha es verde. Y lo mismo con 3,5. Ya 3,5 también tiene un costo reducido negativo, pero también tenemos el arco en la cota superior. Por lo tanto, está bien que tenga costo reducido negativo. ¿Ya? Acá el único que no satisface la condición de optimalidad es el arco 4,5. ¿Ya? El arco 4,5 tiene costo reducido negativo. Y si vamos a ver el flujo que enviamos, está en 0. ¿Ya? Así que está en la cota inferior. Este arco, bueno, quiere entrar a la base. El costo reducido negativo nos dice que si aumentamos el flujo por acá, nuestra función objetivo va a decrecer. ¿Ya? Y quizá algunos estaban pensando por qué en los arcos que están en cota superior el criterio de optimalidad se da vuelta. Porque acá costo reducido negativo nos dice que, bueno, acá lo único que podemos hacer es reducir el flujo en el arco. Así que costo reducido negativo nos dice que si reducimos el flujo,
el costo va a subir. ¿Ya? Y nosotros no queremos que el costo suba, nosotros queremos minimizar el costo y queremos siempre movernos en la buena dirección. Entonces, bueno, decidimos que va a ingresar x45 a la base. Agregamos el arco, este que está acá. Estudiamos, de nuevo acá, al agregar este arco se me va a formar un ciclo con las variables básicas. En este caso el ciclo va a ser 2, 4, 5. Y de nuevo, es lo mismo que antes. Decimos que de 4 a 5 vamos a enviar un flujo alfa. Si quiero enviar alfa adicional por acá, necesito que al nodo 4 le lleguen alfa adicionales, ¿ya? Que van a venir del nodo 2. Así que este flujo se va a convertir en 2 más alfa. Y si quiero enviar alfa, lambda adicionales, estaba diciendo alfa todo el rato, lambda adicionales del nodo 2, necesito enviar lambda menos por el arco 2, 5. ¿Ya? Y bueno, esto está balanceado. En el nodo 5 llegan al lambda menos por acá, lambda más por acá, así que está todo bien. Las ecuaciones de factibilidad van a ser 3. Bueno, 3 por 2, porque son dobles, van a ser 6. El flujo 2 más lambda tiene que estar ahora entre sus dos cotas, entre 0 y 4. Acá creo que no teníamos cota superior. Déjenme revisar. Sí, en el arco 4, 5 la cota superior es infinito. Así que acá simplemente es una, lambda mayor o igual a 0. Por último, en el arco 2, 5, 10 menos lambda tiene que estar entre las dos cotas, entre 0 y 10. Ya, y de nuevo, si ustedes van a la recta y dibujan cuáles son los lambdas posibles, esto se reduce a decir que lambda tiene que estar entre 0 y 2. Queremos reducir costos, queremos hacer que lambda sea lo más grande posible. Entonces vamos a tomar lambda igual a 2. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando mandemos lambda igual a 2, hay uno de estos arcos que va a quedar en sus cotas, ¿ya? Acá no necesariamente el flujo se va a hacer 0, pero el flujo en alguno de estos dos arcos va a quedar en una de sus cotas y por lo tanto yo lo puedo sacar de la base. ¿Ya? Acá me parece que es este de acá, el 2, 4. ¿Ya? Quedaría con un flujo de 4 unidades. Y si vemos sus cotas, ya, justamente el flujo 2, 4 va a quedar en la cota superior y por lo tanto lo sacamos de la base. ¿Ya? Es decir, vamos a hacer que entre 4, 5 a la base y que salga 2, 4. ¿Ya? O sea, después de la primera iteración, se obtiene lo siguiente. Esta figura que está acá. Ahora la base corresponde a 1, 2, 2, 5, 3, 4 y 4, 5. ¿Ya? Y si se fijan de nuevo, estamos enviando flujo por otros arcos porque necesitamos enviar toda la oferta y satisfacer toda la demanda. Pero la regla es que todos los arcos que estemos ocupando que estén fuera de la base tienen que estar en una de sus cotas, ¿ya? Y bueno, acá la mayor parte del tiempo van a estar en las cotas superiores, pero también podrían estar en cotas inferiores, ¿ya? Así que esta es una base factible porque satisface la propiedad de árbol conexo y porque todo lo que está fuera de la base está en las cotas, bueno, en este caso superiores. ¿Ya? Entonces, dejamos el ejemplo hasta acá. Aquí les dejo como ejercicio esta pregunta. ¿Es óptima esta base? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es escribir las ecuaciones para los costos reducidos,
en cada uno de los nodos, perdón, de los arcos, fijando arbitrariamente el valor de una de las variables duales, determinan el valor de todo el vector pi, después ocupando los valores del vector pi, calculan los costos reducidos para todas las variables que están fuera de la base, y después deciden en base a este criterio de optimalidad. ¿Ya? Si se satisfacen todas estas condiciones, están en el óptimo, si no, tienen que iterar. Para iterar, agregan el arco que ustedes decidan, miran el ciclo que se forme, perturban los flujos de la forma adecuada, escriben las ecuaciones de factibilidad y escogen el lambda más grande que puedan enviar. ¿Ya? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Anduvimos bien de tiempo, nos alcanzamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿O se entiende? ¿No? Qué bueno. Ya, entonces, chiquillos, chiquillas, dejemos hasta acá. Que estén bien.